Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con la función de relación. Si os acordáis, toda relación tenía 4 fases o 4 etapas. La primera es el estímulo. Definir qué es el estímulo. Pues bien, un estímulo era un cambio físico o químico que lo captaban nuestras células. Unas células especializadas que denominábamos receptores. Tanto los estímulos como los receptores los podíamos encontrar externos o internos. Y conjugando estas dos opciones nos salían esta tabla. Los estímulos internos los captaban los receptores internos, que también los habíamos llamado propioceptores o enteroceptores. Un ejemplo clásico era, como el que vemos en la imagen, la subida de glucosa en sangre. En esta imagen podemos ver cómo cuando nos alimentamos, nuestro sistema digestivo segmenta o fracciona los alimentos en pequeñas moléculas de glucosa. Estas moléculas de glucosa van a actuar de estímulos, de tal manera que las células del páncreas van a formar o van a sintetizar una hormona, que es la insulina, la cual va a actuar de transportador moviendo las moléculas de glucosa de la sangre a las células. En las células ya, a través del metabolismo, se obtenía la energía y productos de desecho. Los estímulos también podían ser externos, de tal manera que en función del tipo de estímulo del que se tratara íbamos a encontrar 5 tipos de receptores. Los mecanorreceptores, que captaban estímulos, presiones, vibraciones o movimientos, ¿vale? Acordaros de presionaros la mano. Para captar esa presión necesitamos los mecanorreceptores. Por lo tanto, un órgano del sentido donde vamos a encontrar estos mecanorreceptores es en el tacto. Y también estas células las encontrábamos en la audición. Un segundo tipo de receptor son los termorreceptores, que captan la temperatura, calor o frío. De igual manera, lo encontramos en el tacto. El tercer tipo de receptores son los quimiorreceptores, que captan sustancias químicas. Sustancias químicas como, por ejemplo, el olor. El olor iba a ser captado por las células especializadas de nuestras fosas nasales agrupadas en la glándula pituitaria amarilla, en el techo de las fosas nasales, es decir, el sentido del olfato. De igual manera, hay células receptoras o quimiorreceptores en los botones gustativos, las papilas gustativas. Por lo tanto, encontramos también este tipo de células especializadas en el gusto. El cuarto tipo de receptores eran los nociceptores, que captaban los estímulos de dolor, un pellizco, una presión por encima del umbral de dolor, es decir, en toda nuestra piel, en el órgano del sentido del tacto, vamos a tener nociceptores. Bien es cierto que se agrupan fundamentalmente en las palmas de las manos. Finalmente, el quinto tipo de receptor externo eran los fotorreceptores, cuya función principal era captar el estímulo a la luz, es decir, blanco y negro, o los colores, toda la gama cromática de los colores. Y lo íbamos a encontrar en el ojo, en el órgano del sentido de la vista, agrupados en conos y bastones. Bien, si volvemos al esquema inicial de las 4 fases de las funciones de relación, a continuación, una vez el receptor captaba el estímulo externo o interno, su función era transmitir esta información hacia un centro de coordinación. En el centro de coordinación diferenciamos dos, principalmente el centro nervioso o el sistema nervioso, pero también el sistema endocrino. El sistema nervioso es en el que nos vamos a centrar ahora y es el encargado de elaborar una respuesta, que es la cuarta fase de la función de relación, que está en concordancia con el estímulo. Por ejemplo, si yo apoyo la mano en una vitrocerámica que está encendido, me voy a quemar. El estímulo es el calor de la vitrocerámica. El receptor, los nociceptores de nuestra mano, del tacto. Esto va a mandar una información a través de un impulso nervioso al cerebro, el cual va a interpretar que nos estamos quemando y va a elaborar una respuesta. La respuesta es retirar la mano. Es decir, vamos a necesitar unos efectores que podía ser el sistema locomotor, es decir, músculos y huesos, para elaborar una respuesta motora, como es levantar la mano para evitar quemarnos en la vitrocerámica, o una respuesta secretora, es decir, las glándulas también van a formar parte de esta respuesta. Un ejemplo clásico que poníamos era en verano, hace mucho calor, el estímulo es el calor,
Receptores, los mecanorreceptores de nuestra piel, van a captar este calor y van a enviar una información a nuestro cerebro y este va a elaborar una respuesta que va a ser de tipo secretora. Va a abrir todos los poros de nuestra piel y vamos a comenzar a sudar. Esa sería una clásica función de relación. Otro ejemplo que poníamos es como el que podemos ver en la imagen. Un camaleón, el cual ve una mariposa o un saltamontes y se lo quiere comer. Aquí es una relación entre el saltamontes y el camaleón. ¿Cuál sería el estímulo? El insecto, el saltamontes. El receptor sería de tipo lumínico, por lo tanto son los fotorreceptores. Los ojos del camaleón captan el estímulo. A continuación, estos receptores tienen que enviar la información al centro de coordinación, al cerebro del camaleón, para comentarle y para decirle que tiene alimento enfrente de él. El cerebro elabora una respuesta que va a ser transmitir o sacar la lengua para captar o engullir al animal. Vale, pues como os comentaba antes, de estas 4 fases ya vimos los tipos de estímulos, los tipos de receptores y con los órganos de los sentidos, y ahora nos vamos a centrar en el centro nervioso o el centro de coordinación del sistema nervioso. Vale, la coordinación nerviosa la realiza el sistema nervioso. Este sistema está formado por tejido nervioso, cuyas células son las neuronas, como la que podéis ver en la imagen, que son capaces de transmitir información mediante impulsos nerviosos. Una neurona es la unidad, por lo tanto, básica y funcional del sistema nervioso. Y en él vamos a distinguir 3 partes. Una primera parte que es el cuerpo celular, también llamado soma, que contiene el núcleo y los demás orgánulos. Vamos a encontrar una segunda parte, que son unas prolongaciones cortas, ramificadas y muy numerosas, como podemos ver de color morado, que se encargan de recibir el impulso nervioso. A estas las vamos a llamar dendritas. Y finalmente, la tercera parte de las neuronas es una única prolongación larga denominada axón. En este axón vamos a encontrar unas células de Schwann que recubren a las neuronas con su capa aislante, denominada mielina. El espacio que dejan las células de Schwann lo vamos a denominar nódulos o nodos de Ranvier, muy importante en la transmisión del impulso nervioso, que luego lo veremos. Ahora bien, ¿cómo funcionan las neuronas o cómo transmiten la información de las neuronas hasta que esta información llega al cerebro? Las neuronas van a estar conectadas entre sí, no solo en el cerebro, sino en todo nuestro cuerpo. El lugar en el que una neurona contacta con la otra lo vamos a denominar sinapsis, como vemos aquí en la imagen. La neurona que transmite el mensaje se va a denominar neurona transmisora, que sería esta de aquí arriba, ¿vale? ¿Veis? Neurona transmisora. Y la que recibe el mensaje la vamos a denominar neurona receptora. Ahora bien, el impulso nervioso, que no es más que una señal química que se va transmitiendo de una neurona a otra, en este caso de la transmisora a la receptora, se va a transmitir desde el axón de la neurona transmisora hasta la dendrita y el cuerpo celular o soma del axón de la neurona receptora. Sin embargo, entre la neurona transmisora y la neurona receptora, como podéis ver, hay un pequeño espacio que está aquí ampliado en la imagen. Y vamos a analizar en mayor detenimiento este espacio. ¿Cómo ocurriría la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis? Esto de aquí sería el axón de la neurona transmisora con el final de este axón que se agranda o ensancha un poquito, los cuales los denominamos botones terminales. Lo que vemos en la parte inferior de la imagen sería la dendrita de la neurona receptora, ¿vale? De la siguiente neurona. Y entre medias vemos que hay un espacio. A este espacio entre ambas neuronas lo denominamos espacio sináptico o hendidura sináptica.
Ahora bien, el impulso nervioso que se ha ido transmitiendo por la neurona por la membrana de la neurona transmisora va a llegar al extremo del axón, al botón terminal. En el extremo del axón, la llegada del impulso nervioso va a provocar que unas sustancias químicas, aquí dibujadas de color rojo, denominadas neurotransmisores, se vierten al espacio sináptico. Estos neurotransmisores, por tanto, son vertidos a la hendidura sináptica. A continuación, los neurotransmisores se van a unir a la membrana de la neurona receptora y generan en esta un impulso nervioso. ¿Veis? Los receptores de la neurona receptora, de color azul, van a captar estos neurotransmisores. Son unos mensajes químicos que van pasando de una neurona a otra. Por lo tanto, una vez reciban estos mensajes químicos o neurotransmisores, va a provocar en la siguiente neurona, en la neurona receptora, un cambio o un impulso eléctrico. Finalmente, la última fase de la transmisión del impulso nervioso sería que este impulso nervioso se transmite por la membrana de la neurona hasta su axón, donde se produciría un proceso similar al descrito en la siguiente neurona. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver un vídeo de 3 minutos, ¿vale? Que es sobre la sinapsis neuronal. En el cerebro y a